Bueno, y el 1 de abril se estrenó un documental, Patria o Colonia, dirigida por Juan Pablo Lépore, y justamente está aquí con nosotros en piso su director, a quien le damos la bienvenida para hablar sobre esta película. Bienvenido, Juan Pablo, ¿cómo estás? Todo Bueno, bien. Y justamente cuando presentamos este programa en la primera de las notas, dijimos que parece como que las películas o algunas de ellas dialogan entre sí, ujú. porque parte del material de la película de Andrés Cedrón, que habla sobre el río Paraná, sobre la colonización del río, sobre la soberanía, son temas muy concordantes a los temas que ustedes abordan con la colonización argentina, con la soberanía, con las invasiones inglesas. Contanos un poco cómo fue todo ese proceso. Bueno, sí, Andrés, la verdad que las películas están muy buenas. Hay una lectura, ¿no? Del momento presente en donde estamos, que es muy grave lo que está pasando y me parece que hay directores, hay personas que se convocan a hacer cine, a hacer comunicación que tenga que ver con, bueno, intervenir en esta escena donde también vemos un gobierno que silencia voces, que impone una lógica eh, digamos, bastante difícil y oscura, muy parecido a los métodos que hubieron en la dictadura militar. Entonces, digo, hacer cine hoy con un Inca totalmente financiado y desmantelado es difícil. Esta película se hizo muy vertiginosamente para poder estrenarse en estos Ajá, momentos, ¿no? En esta sí, semana previo al día del combatiente caído en la Guerra de las sí, Malvinas. claro. Digo, es una peli que habla de 220 años de historia colonial, desde las invasiones inglesas y ese robo, el primer robo, si se quiere, ¿no? del saqueo inglés del tesoro de la aldea de Buenos Aires en ese momento, que fue exhibido, ¿no? como trofeo en Londres, y la gesta identitaria de ese pueblo argentino, unas 40.000 personas que se unieron a poder defenderse de un invasor y a identificar bien claro quién era el enemigo. Me parece que en ese momento estaba claro, había una invasión muy concreta, uno de los ejércitos más grandes y más potentes que nunca fue vencido, como los Highlanders, ¿no? Ujú. Habían venido a invadir y los ingleses, digo, una de las potencias más grandes del mundo, ¿no? Y en ese marco, digo, el pueblo argentino, el pueblo en ese momento, ¿no? que se estaba pudiendo unir frente a ese invasor, generando una identidad, ¿no? como nación, digo, pudo repeler esa invasión y vemos ahí grandes íconos de nuestra historia, como Güemes, ¿no? Sí. como Belgrano, un joven Belgrano que en ese momento estaba en la defensa y la reconquista de la aldea de Buenos Aires. Digo, eso nos marca bueno, quiénes somos, ¿no? Hoy, cómo nos plantamos frente a esta nueva invasión. Sí, me quedé pensando en dos cosas. Primero, en la conciencia nacional a la que se alude en el documental, y que de alguna manera nos causa un poco de envidia sana ver cómo estábamos antes y cómo estamos ahora. Y por otra parte, en cuanto al revisionismo histórico, me quedé pensando también que salvo los gobiernos de Néstor y Cristina, nunca se habló de la historia pasada con la realidad que la historia pasada representó o constituyó, ¿no es cierto? El resto de los gobiernos se limitaron a ignorar estos temas y pasar por alto cuestiones básicas como la soberanía, como las luchas internas, como las invasiones y todo lo demás. Creo que hay un debate que es permanente, ¿no? Que tiene que ver con la soberanía nacional, con conocer cuál es nuestro territorio, qué es lo que es nuestro. Me parece que Sí, si no sí, conocemos, sí, es muy sí. difícil defender lo que no se conoce. Entonces, la película un poco apunta a esos momentos de la historia donde se pudo generar esta fuerza, estas ganas de defender lo nuestro, ¿no? Sí. En el caso de la batalla de la Vuelta de Obligado, también pasó algo similar, con mucha simetría, una escuadra anglo-francesa queriendo imponer
¿no? Con 90 buques que venían a traer mercancías de Europa para imponer una lógica Bueno, la comercial. lucha sobre el río Paraná y que paradójicamente el documental de Andrés Cedrón nos muestra Ujú. el lamentable estado en el que está el río Paraná hoy. Fíjate lo que Y con pasó ese dragado que quieren tantos años hacer, después, sí. digamos, ¿no? O sea, todo el tiempo están atentando siempre contra la soberanía porque hay muchos intereses económicos, digamos. Siempre están viendo qué saquear. Somos motivo de saqueo. Para ellos, para las potencias, somos colonia siempre y motivo de saqueo. Entonces, hoy se está hablando de la ley de glaciares, por ejemplo, donde se disputan proyectos mega mineros con el RIGI y estas fomento a las grandes inversiones para ver qué glaciares van a destruir, cómo va a quedar el agua para las futuras generaciones, eso se está discutiendo hoy. Sí. Entonces, todo me parece que tiene que ver con la soberanía nacional y la película un poco trata de rememorar, hacer un relato histórico, memoria, ¿no? de esos momentos, como la guerra de Malvinas, digamos, que está tan latente, ¿no? En nuestra historia presente y digo, pudimos tener la palabra de excombatientes, ¿no? Y que nos cuenten qué es lo que sintieron, qué es lo que sienten hoy, digamos, con Sí. este avasallamiento de las cuestiones más básicas de soberanía, con un gobierno nacional que defiende los intereses foráneos. A mí Sí, sí, me sí. interesa hablar un poco del documental en sí, de la película, porque digo, todos estos temas que son súper importantes es también como la forma de cómo se lo hace llegar a la gente. Y me parece que acá hay una búsqueda de eso. Porque el documental es entretenido, porque tiene ritmo, porque tiene voces distintas, posibilidad de que se siente alguien y te cuente de alguna manera, pero además recursos también del mundo del audiovisual, digo. Buscas animaciones, pones los cuadros para que los veamos, sacás partes de películas argentinas que se hicieron sobre esos momentos de los que estás hablando. Digo, ¿cómo fue pensar esto? La forma del documental. Bueno, la verdad que fue muy lindo el proceso de cómo, y muy didáctico, digamos, ¿no? Aprendí mucho haciendo esta película, aprendí de nuestro cine nacional, que es muy rico, también tiene muchos momentos, ¿no? Muchos directoras que han apostado a reconstruir eso, ¿no? Memoria y hecho películas que hablan de esos momentos y pudimos poner pequeños fragmentos para dar cuenta de eso, digamos, ¿no? Que la historia nacional y nuestro cine como forma de poder narrar nuestra identidad, digamos, ¿no? Somos también lo que narramos y cómo nos narramos. Entonces, esta película es un homenaje al cine nacional en ese sentido. Tratamos de estar a la altura de las circunstancias y bueno, poder también contar que hubo esos momentos álgidos de resistencias, de luchas, y en ese sentido se hizo en muy poco tiempo. También, ¿no? Eso también hay que decirlo, es una peli que se montó en 2 meses con un trabajo de guión y muy vertiginoso, digamos, para llegar a este momento, para poder estrenarla en esta fecha tan importante. Y también todo el proceso de la película fueron 5 meses en filmarla y editarla, con, te digo, un equipo muy sólido de laburo, donde pudimos congeniar para llegar con los entrevistados. Fueron alrededor de 10 rodajes, con un equipo también, un colectivo humano que permitió que esta película pudiera hacerse en estos tiempos y generar tratar de llamar, ¿no? Con esta película a que podamos rememorar y conectarnos con la historia y con esos momentos donde el pueblo de pie supo echar al invasor y supo hacer historia, justamente, ¿no? Y me parece que es un llamado también, una épica, porque hoy en día nos falta una épica de pueblo, ¿no? O sea, generar realmente algo que nos una y que sepamos quién es el enemigo, o sea, tener claro quién es el enemigo, que podamos verlo más allá de los disfraces, ¿no? O sea, qué intereses se defienden y la película también apunta a eso.
y construir un relato lo más armónico y didáctico posible. También apunta a poder aprender de nuestra historia y también que esta película pueda ser pasada en escuelas, en secundarios, en universidades. Me parece que eso también es parte de armar un relato que tenga los públicos más amplios. Bueno, esto es vivo, así que se acaba de conectar Rafael Klesker, que es un poco el factotum o el protagonista de este documental, porque es quien lo narra, quien lo ha investigado y quien de alguna manera nos va llevando, nos va conduciendo al espectador, a todos nosotros, a través del hilo histórico, político que se quiere contar. ¿Cómo estás, Rafael? Un gusto recibirte. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Contanos cómo fue tu experiencia de participar en este documental. Bueno, me parece que es un documental necesario, es ambicioso, por un lado, y necesario, por el otro. Intentamos no hacer una clase de historia, sino por el contrario, y a través tanto de las imágenes como las entrevistas, poder contar varias aristas de una historia, es decir, desde diferentes puntos, algunas veces ángulos también, contar esa historia. Entonces, más que una clase de historia, a lo antiguo, es una especie de mosaico y creo que Juan pudo enhebrar esa historia para que hay una narración, me parece, ordenada y prolija de lo que nosotros creemos es lo más importante en términos de luchas populares, de victorias y derrotas, pero lo cierto es que puntos emergentes de una dependencia colonial que tiene más de 200 años. A mí me interesa, Rafael, remarcar esto que decís, sobre todo la idea de pueblo, más que de nación, porque recién estábamos hablando acá de esta cosa de especie de identidad nacional, pero digo, las invasiones inglesas fueron previas, Vuelta Obligado fue previa a la idea de la construcción de una nación argentina. Entonces me parece que quizás el concepto de pueblo me parece un poco más ajustado, quizás para pensar y no dejar estas cosas afuera, ¿puede ser? Bueno, vos fíjate que hay dos corrientes fuertes que pusimos muy sutilmente. Una es una historiografía rosista, rosista pero no chabacana, no chauvinista, digamos. Sí. Una rosista moderna, y por el otro lado una visión desde abajo, popular, si se quiere, más clasista en términos de tener claro quién es el enemigo, las clases dominantes. Vos fíjate que aparece permanentemente las clases dominantes con vocación de colonia contra un pueblo que se rebela y resiste. Sí. Ahí fue jugando. Entonces me parece que tanto el concepto de nación como el concepto de pueblo están presentes. Por supuesto, uno tiene de algún lado en la construcción tiene una posición, sí. Claro, no es objetivo 100%, obvio, digamos, sí. Pero sí, yo creo que la película intenta mostrar la génesis de una identidad nacional que nace a partir de un pueblo rebelado y que es uno de los afluentes de esa identidad nacional. Por eso está fuerte el pueblo. Pues la identidad nacional no es solamente lo que narramos nosotros. Tienen los pueblos originarios, tienen los migrantes, tienen la industria cultural construyendo simbólicamente un montón de otras cosas que, aunque no nos guste, son parte de la identidad nacional, qué sé yo, no sé. Entonces nosotros contamos una historia, que es la de la dependencia y el factor económico que lleva a las clases dominantes a subordinarse políticamente a las potencias extranjeras. No solo eso, además está el relato económico que subyace y acompaña todo el resto de la presentación, ¿no? Sí, nos parece interesante porque es lo que mueve a las potencias extranjeras, el saqueo, y aparece con el oro, digamos, es la riqueza, el oro,
de Caputo yéndose sin decirnos hasta el día de hoy ¿Dónde? y teniendo la justicia, ordenándole la justicia que diga dónde están los lingotes de oro del Banco Central. Bueno, hasta hoy no lo dice, para ¿no? Aceitar esa maquinaria de endeudamiento. Es decir, está el factor económico de las luchas políticas y sociales en Argentina. El objetivo de las invasiones inglesas fue económico, económico de dominación, de una política a largo plazo del Reino Unido, y la defensa de Buenos Aires no fue económico, sino que fue emancipatorio o con la perspectiva emancipatoria. Me parece que, y eso quedó bastante, para mí, me parece que Juan lo pudo demostrar bastante. Rafael, si saber la historia sirve para no repetir los errores del pasado, ¿qué es lo que nos pasa? Ustedes marcan 5 o 6 hitos repetitivos y ahora estamos volviendo en una especie de déjà vu. ¿Qué es lo que estaría pasando? Bueno, Walsh decía, ¿no?, que el poder intenta cortar y romper la historia para que cada generación empiece de cero. Uh-huh. Y eso me parece que es parte de una batalla cultural ahora que está de moda, ¿no? Digamos, plantear, digamos, esta batalla cultural de empezar de cero, de no hay memoria, las luchas empiezan de cero, las construcciones empiezan de cero, y bueno, me parece que con esta película la idea es los chicos y los grandes no saben que las invasiones inglesas se dan en un marco de Napoleón terrestremente, digamos, en el territorio europeo, los británicos en los mares haciéndose dueños del mundo y vecinos de una aldea. Imagínate sí. El eurocentrismo, pensándote ahí en Gran Bretaña, una aldea del fin del mundo, como creen ellos, sí. Resistiendo tal envergadura. Les cambiamos la forma de relacionarse y vincularse con sus pretendidas colonias. Nunca más atacaron de esta forma, sino que la dominación vino por otro lado. Bueno, esto lo queremos contar. ¿Para qué? Para eso, lo que decís vos, justamente, para no caer en los mismos errores todo el tiempo. Pero bueno, digamos, es parte de esa batalla, es esta peli. Sí, yo coincido que este documental y tantos otros son parte de la batalla cultural que hay que seguir dando, ¿no? Y en ese sentido el cine nacional cumple un rol fundamental, protagónico, por eso el ataque, digamos, directo a la... Sistemático, claro. A la desmantelar el instituto para que La Plata, en vez de se lleve a hacer cine, hoy se ponga a la timba financiera. Sí, y además para que se acallen estas voces y la gente no escuche, no entienda, no quiera saber, ¿no? Juan Pablo, pienso en otra forma del cine que vos utilizaste ahí que tiene que ver con el montaje. Hay 2 momentos, con esto no voy a spoilear nada, pero capaz que llamo la atención para que también se sumen más a verlo. Hay 2 momentos. Un momento en el que vemos la represión y se oye el himno nacional norteamericano. Y hay otro momento, quiero que me cuentes esta idea de montaje, y hay otro momento en un discurso de Martínez de Oz, donde manipulás de alguna manera la voz y aparece libertad, 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 libertad. Bueno, qué loco, ¿no? Porque hoy el gobierno todo el tiempo utiliza la palabra libertad como su estandarte, ¿no? Entonces, querer traer un poco al ideólogo, si se quiere... De ese término. De ese término y de esa familia, ¿no? Martínez de Oz, que históricamente viene de las invasiones inglesas, ustedes lo muestran también ahí, sí, claro, entonces digo, esa libertad, ¿qué es libertad, no? ¿Cuál es qué libertad, de qué libertad estamos hablando? Entonces, semánticamente es importante poder definir y depende de quién la diga, de qué intereses defienda, es la libertad, ¿no? Ellos defienden la libertad de mercado y la libertad de querer hacer lo que quieran con el país y con los recursos, digamos, es una libertad muy distinta a la que nosotros consideramos y llamamos, ¿no? Desde el término, incluso nos han robado la palabra libertarios, ¿no? Entonces, ahí hay algo, digamos, del robo y del vaciamiento simbólico de cuestiones muy, muy importantes para la historia de las luchas. En ese sentido, poner la represión
digamos, que hoy todos los miércoles los viejos lo sufren, los palos de la policía, y digo, es algo que digo, es un homenaje a esa lucha, digamos, ¿no? Es decir, bueno, los palos son simbólicamente de los yanquis, del imperio, digamos, del imperio de los ingleses de antes, de hoy, de Estados Unidos, del pacto Roca-Runciman que se resignifica en el Tratado de Libre Comercio, ¿no? que firma Milei. Digo, eso está en el trasfondo de ese palo, de ese policía que también es pobre, ¿eh? O sea, ese policía que hoy también está manifestándose. Digo, hay una contradicción tan grande de este gobierno que, bueno, tratamos de simbolizarla y un poco utilizar el montaje de ideas con el cine obvio. para poder comunicar Exacto. esto. ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer esto? Y la verdad que con el equipo, con Rafael, con Laura, con Gabriela, hicimos un equipo tan fuerte que nos hizo todo muy, muy rápido porque no nos dimos cuenta, pasó, digo, y nos pusimos la patria al hombro, como quien dice, ¿no? Querer hacer esta película realmente tuvo mucha militancia y mucha ganas de... Pero además lo que se ve es un documental muy ambicioso, como Sí. decía Javier. Entonces me imagino que esto, con subsidio cero estatal, debe ser muy complicado. Ahí está haciendo Tiene- Rafael. Sí, ahí Rafael asiente con con el cero. la simbología del cero. Tiene mucha militancia, muchas ganas de Cero querer en cambiar, presupuesto, pero 10 en calidad. cambiar el país, querer Sí, cambiar claro. las cosas, Luis. Queremos Sí. cambiar las cosas y no lo vamos a poder hacer. Hoy en día tenemos todas las posibilidades en contra. Entonces, como siempre, digo, en las invasiones inglesas, la gente le tiraba agua hirviendo porque era lo único que tenía. Sí. Digamos. Entonces, nosotros siempre nos rebuscamos y luchamos con lo que tenemos. Y hoy en día, el documental y el montaje es una herramienta, digamos, que hay que usar, ¿no? Sí. Como Pero que no es tan común, ¿eh? No es tan común porque muchas veces nos quedamos en las palabras, es eso, es el testimonio súper válido, pero desde el giro subjetivo para acá pareciera que lo único que podemos hacer es sentarnos a hablar del yo. Entonces digo, me parece interesante, por eso es lo primero que te dije, parece que es un documental entretenido que usa todas las herramientas del cine, que utiliza otras cosas, las incorpora para tratar de que yo te digo, porque obviamente Rafael con sus entrevistas está argumentando un montón y eso es el contenido y es el sustento pero también es la forma de cómo contamos, porque me parece que muchas veces perdemos la batalla cultural porque nos quedamos en unas formas de contar muy anquilosadas. No solo Tengo eso, esa sensación. además Acá la prueba es que se puede contar de una manera diferente. No solo eso, además acá hay un muy buen trabajo de guión. Porque hay un guión que ensambla, un guión que es dinámico, no cae en el panfletarismo, sino que hay información objetiva, y es dinámica y ensambla perfectamente con todo lo que va a venir después. Así Sí, que un laburo muy interesante de investigación, digamos, Sí. que hizo Rafael y todo Sí. el equipo durante años, que me transmitieron la idea y tratar de, bueno, te digo, estas ganas de querer hacer una película que esté a la altura de la circunstancia para contar todos estos hechos históricos y que pueda ser entendida por el público más amplio posible. bueno, vos lo dijiste, el público. Contanos qué pasa cuando se termina de ver este documental con la gente. Mirá, en el estreno fue muy emocionante ver gente, la verdad, llorando, literal, excombatientes que pudieron venir con una emoción muy fuerte y yo lo pienso y me emociona porque es una cosa como realmente que poder hacer tanto laburo para llegar a que la gente lo pueda interpretar y sentir esto que nosotros sentimos al hacer la peli. Es algo muy, muy hermoso y bueno, sentimos que para esto hacemos cine, ¿no? Para esto estudiamos en la Universidad de Buenos Aires, también en la Universidad Pública, hoy también está siendo desfinanciada y atacada. Digo, es importante que podamos también renacer de todo esto y con las herramientas que tengamos, y este estreno es un poco esta patriada, ¿no? Y creo que la gente lo pudo sentir. Bueno. No, nada más. Rafael, ¿algo que quieras decir? No, Para le cerrar. dimos, a diferencia del documental anterior, Empresa Nacional de Sí, Alimentos, Sí. esta vez quisimos quisimos entrevistar vecinos, así, vecinos que siguen la historia o que tienen algo para contar de las zonas que
que tienen que ver. Por ejemplo, el Museo de Malvinas de Avellaneda, me parece interesante. No fuimos al Central, fuimos allí. Sí. Un vecino historiador de San Pedro, ahí en la Vuelta de Obligado, que tienen todo un trabajo y que nos contaba, mi papá guardaba las balas porque no había una conciencia historiográfica en el sentido de recuperación hace 50 años atrás. Y tenían los vecinos en San Pedro, tienen piezas de lo que fue la batalla de la Vuelta de Obligado. Y eso lo dice, es buenísimo. Sí, Es, sí, digamos, es la historia viva de hace 150 años atrás, 170 años atrás. Es una gran película. Hacemos un homenaje, dos homenajes con todo esto que quisimos armar. Uno, al cine nacional, porque aparece fragmentos de películas que hacen a la historia del La cine. muerte en las calles de Leo Fleider, entre ellas, ¿no? Sí. Entre ellos. Sí, sí, Y el Rosas de Antín. Sí, de Antín, sí, y pusimos Asesinato en el Senado de la Nación de claro. Yusil, sí. Y otro, el homenaje también al cine militante, pues esta película va a ir a los sindicatos, a las parroquias, ya tenemos un montón de lugares donde ir. El sábado que viene están todos invitados, vamos a estar en lo que es el Cabildo de Luján. Ajá. Ahí los vecinos se organizaron y van a pasar la película. Qué bueno. Bueno, la verdad que les deseamos mucha suerte con este documental, por todo el esfuerzo que han hecho. Esto debe ser visto y difundido y duplicado, ¿no? Y replicado todas las veces que se pueda. Gracias, Rafael, y gracias, Juan Pablo, y suerte, ¿eh? Bueno, vamos a despedirnos con la tercera y última canción, homenajeando a este documental. Vamos a escuchar La rueda que mueve el mundo por los espíritus de esta película.